¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en este nuevo Secretos de Asturias para el canal Prestoso de Caja Rural de Asturias. Hoy vamos a hablar de ópera. Hoy vamos a hablar de esta mujer tan libre, ¿eh? Es como una especie de representación de la libertad. Carmen, la ópera de Bizet que él compuso y que estrenó en el año 1875, falleciendo en marzo de ese año, falleciendo 3 meses después, sin ver el éxito tan arrollador que llegó a tener y a nuestros días también. Forma parte, es la última ópera de la temporada de ópera de este año 2026, 2025-2026, y aunque ya ha finalizado, nosotros nos hemos colado en los camerinos y en las tripas, en el backstage del Teatro Campoamor, y un personaje muy especial de la ópera nos va a acompañar a conocer más detalles. Pues vamos ya a sumergirnos en ese backstage del Teatro Campoamor, entrando por la puerta de los artistas. Qué emocionada estoy porque nos recibe una de las sopranos de esta ópera, Carmen de Bizet, que es Inés Ballesteros. Regina, hola. ¿Cómo Inés, encantada de saludarte. Igualmente. Bueno, estoy emocionadísima porque estamos escuchando a tus compañeros. ¿Dónde me vas a llevar, Inés? Mira, yo creo que lo primero que vamos a hacer es ir a escenario, porque justo ahora están en parada, están tranquilos, sí, y así lo podemos ver con más calma nosotras. Pues sí, claro que sí. Venga. Bueno, cuéntame, porque eres asombrosamente joven y cantas asombrosamente bien. Yo te la he visto, o sea, por eso lo digo. Cuéntame, llevas en la ópera como soprano, ¿cuánto tiempo? En la ópera y en el canto, ¿no? A ver, llevo toda la vida, porque yo empecé con 10 años cantando en un coro infantil, que de hecho el mismo coro que cantan aquí en esta ópera lo hice hace muchísimos años en el Teatro Real, cuando, vamos, es que era muy pequeñita. Cuando eras la chiquitina, sí, ¿no? Y siempre he estado en una familia, en un ambiente en que la música era una profesión más, una posibilidad más, y vamos, lo tenía clarísimo. ¿Y tú? ¿Cuántas Cármenes has interpretado ya? ¿Como Frasquita o como otro personaje? Como Frasquita siempre para mi tipo de voz es el papel que hay. La otra opción sería Micaela, pero hace falta una voz más pesada que la mía. Y esta es mi segunda producción de Carmen. La primera la hice hace años en Ópera de Tenerife y ahora está aquí con el maestro Emilio Sagi, que es... Bueno, ¿dónde me traes entonces? Dices que a la escena, ¿no? Esto, sí, detrás de esta puerta está el escenario. Se supone que está todo prohibido. Hombro, que es una parte del teatro, ¿no? Sí, son los extremos que hay donde ya nos hacemos las entradas y salidas a escenario. Son los hombros. Que tú vienes por aquí. Y yo vengo por aquí y entonces abro esta puerta. ¿Podemos entrar? Dice que por acceso restringido. No, somos VIP. Venga, podemos entrar. Vamos allá. Que conste para todos nuestros espectadores que yo he visto esta función con ella, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, y entonces sentirme aquí ahora, y bueno, ¿y qué sentís vosotros? Y sobre todo tú, ¿no? Es muy especial. Frasquita. La verdad es que esta producción es un poco intimidante porque no estamos acostumbrados a un espacio tan vacío. Es una de las particularidades positivas desde mi punto de vista de esta producción, que es todo muy desnudo y toda la interpretación depende de nosotros. Y vamos, para mí me parece una pasada, yo estoy infinitamente agradecida. Don Emilio Sagi ha ideado esta puesta en escena con este material en el suelo que vosotros no lo estáis viendo, obviamente puedo tocarlo, ¿no? Sí, claro. Y cogerlos como una especie de... Intenta parecer arena, pero lógicamente por motivos pues estructurales es un material que se llama... Granza. Granza. Y simboliza la sangre, ¿no? Y la arena, que es el albero, ¿no? El albero. Bueno, vamos a sentarnos un poco porque no sé si van a venir aquí a bailar o tendremos que bailar nosotras. Yo solo me sé la primera y poco más de la segunda, porque creo que en esta representación tenéis también que bailar. Bueno, no creo, lo he visto. Bailan, cantan, hay además un actor fantástico también que hace de torero, ¿no? Con el capote estupendo. Tenéis una coreógrafa muy potente, ¿no? Que os ha enseñado. Nuria Castejón, que vamos, tiene una trayectoria
de años espectacular y es buenísima. Como dice Javier Ulacia, el asistente de Emilio Sagi, hace bailar a las piedras. O sea, es estupenda, estupenda. Fíjate, ahora que estamos aquí sentadas, que nosotros estuvimos ahí en el patio de butacas, tú que eres una chica joven, aunque bueno, parece más joven de lo que Ay, pero no lo digas. ¿Qué sientes en el Campo Amor? El Campo Amor, la verdad es que es como una segunda casa. Son 1.400 personas, porque me consta que ha estado lleno todas las representaciones, ¿verdad? Todas las funciones. Está todo sold out, está lleno hasta arriba. Y bueno, ¿qué te transmite este teatro a la italiana, en forma un poco de herradura, con esa acústica? La acústica es fantástica. La verdad es que para un cantante es lo mejor, lo más agradecido, lo que te hace estar en mayor comunión con el foso, con la orquesta y con también todas las voces que estamos aquí arriba. O sea, en ese sentido fenomenal. El equipo humano que hay aquí dentro es de una calidad superior. Es que somos familia, es que ya son 3 temporadas que llevo viniendo aquí y es venir a casa, o sea, es no tener nervios, es saber que vas a ver a gente a la que quieres, con la que te gusta trabajar, con la que trabajas bien y vamos, un lujo. Bueno, pues te he traído al foso de orquesta. Aquí se ponen todos nuestros músicos a tocar y mira, le vamos a supar el trono al maestro Rubén Díez. Ay, por que favor. Se sube aquí arriba. ¡Qué por favor, reverencia! Tú primero. Yo, Hombre, y si pasa claro. algo, Rubén, lo siento, son cosas de nuestra querida Inés. Yo luego rindo cuentas, no pasa nada. Bueno, pues aquí Rubén pone aquí. Díez, que es el director de la obra, ¿no? De esta producción, sí. Musical, dirige a esa orquesta filarmonía. La verdad estáis muy bien arropados por el coro de los niños de divertimento, ¿no es así? Y el coro de la ópera, ¿no? Estupendos todos. Y desde aquí, pues ellos están totalmente concentrados, el maestro está totalmente concentrado en todos sus músicos y todo. La verdad es que la vez que yo estuve, estas semanas pasadas, sonaba todo divinamente. Sí, es que Rubén es una persona y un músico excelente. Me parece que es la primera vez que estás aquí, ¿no? En el foso Sí. es la primera. Ay, lo que hace Secretos de Asturias, lo conseguimos casi todo. Sí, la primera. No es un sitio en el que suelen estar los cantantes, solo a veces cuando tenemos roles internos, se llaman personajes internos. ¿Y eso qué son? Pues son personajes que no aparecen en escena, pero musicalmente están escritos. Y depende del director de orquesta, de lo que prefiera, o bien se canta desde los hombros, que es lo que hemos estado viendo antes, o bien desde foso, así en una de las entradas que tienen los músicos. ¿Qué te parece tu personaje, no? ¿Cómo es? ¿Te cae bien? A mí me cae bien. Es verdad que en esta producción Emilio quiere una cosa muy violenta y yo no soy nada violenta, pero son personajes muy fuertes. Son tanto Carmen como Frasquita y Mercedes son personajes femeninos de mucho carácter y me encantan. Eso es, ante todo la libertad de las mujeres. Exacto. Bueno, este es un vestuario muy interesante que tenéis aquí, porque es el vestuario de llevar a hombro, ¿no? Prácticamente, ¿no? Claro. De cambio rápido, Claro, ¿no? esto sí, se hace normalmente, cada uno su vestuario lo tiene en el camerino, que es donde te cambias, te ayudan las compañeras de sastrería, y estos los tenemos aquí, mira lo tienen todo preparado porque son estupendas. Las francesitas de los toreros, del torero. Lo tenemos aquí porque lo tienen que subir las trabajadoras de sastrería a los hombros, porque tenemos un cambio rápido en el escenario, en los hombros, en las partes que hemos visitado antes. Y pues mira, por ejemplo, este es el mío. Ajá, a ver, anda. Tengo este cuerpo con este vestido, este mantón de Manila espectacular, que me encanta, y una peineta que está ya todo arriba, y unos pendientes. Mantilla, ¿no? Y no hay mantilla, solo esto y la rosa. Una de estas rosas tan estupendas. Muy bien. Y este, por ejemplo, es el del torero, que vamos... Bueno, es un traje de luces. Digas. El que se llama un traje de luces, ¿no? El de matador, el toreador. No me digas que no es estupendo. Escamillo, precioso. Precioso. Gracias, Inés, por abrirnos tu camerino, que de alguna manera esto es como un espacio de emociones, ¿no? Cuando sales, cuando estás practicando, cuando subes, cuando vuelves. Sí, es todo aquí. Todo aquí. Llego de mi casa aquí, dejo las cosas de Inés Ballesteros y es donde
sucede la magia y me transformo en Frasquita. Frasquita, Mercedes a la francesa, Sí. pues que Lisette a francés. Y Carmen, evidentemente, las tres amigas gitanas, contrabandistas, con... Pero a ver, niña. Dios mío, ¿qué es esto? Que se nos hace tarde, venga. Bueno, sí, Sí, ya vestirse, chiquilla, que se nos empezamos la función. pero es que es muy responsable. Él es Jero Guantejera, que hace de Zúñiga en Buenas. nuestra función de Carmen. Y sí, tiene toda la razón, yo me tengo que ir a maquillaje. Ah, que se nos hace tarde, chiquilla. Evidentemente, con esa tesitura de bajo, ¿no? Sí, Bajo, claramente. ¿Qué? Pues nada, ¿Todo bien o qué? todo muy bien. Sí. Aquí de Holiday haciendo entrevista, ¿eh? Como una Exacto. diva. bueno, pero ¿quién era esta chica que ha aparecido, esta actriz, ¿no? Toda con su pelo, con su albornoz. Bueno, pues ella es Sandra Fernández, que Sí. es la mezzosoprano que va a hacer de Carmen esta noche con nosotros, así que vamos a su camerino a visitarla. Vamos allá. Yo os voy a dejar con ella porque me tengo que ir a maquillar corriendo, ¿vale? Cariño, guapa. Sandra, gracias por atendernos. Estamos haciendo esta pequeña grabación pues pocos minutos antes de vuestra intervención y como te he visto, de nuevo felicitarte por tu papel arrollador en esa Carmen de Bizet. ¿Cómo te cae, Carmen? ¿Qué te Muy parece? bien. ¿Mm? Me cae fenomenal y creo que es de las que mejor me caen, porque tiene mucho de mí. O sea, es una persona muy alegre, muy solar, muy risueña, muy juerguista, con mucha personalidad y que tiene las cosas claras. ¿No? Carmen es de Crevillente, Alicante, y es Carmen, no Carmen, sino Carmen, Carmen Sandra. Carmen Sandra, tu identidad. Y luego, por supuesto, ese final que siempre tenemos que sufrir las mujeres, ¿no? Muertas por celos. Sí, el final es muy duro para... el final sí que es duro. Ujú. O sea, acabas un poco... Sales del escenario un poco trastornada. Necesitas que alguien te espere luego. Menos mal que están los compis. Y te abrazan, A ¿no? veces viene la familia y te abrazan, pero es duro, es duro. Estamos con Yolanda, que está haciendo la transformación de Inés a Frasquita, ¿no? Eso es. Y aparte de esta transformación física, ¿tú cómo comienzas a transformarte en Frasquita? Bueno, el maquillaje y la peluquería ayudan muchísimo, pero sobre todo lo más importante para mí, que es parte esencial de mi trabajo, es vocalizar, calentar la voz, como el deportista que calienta los músculos. Y... ¿Te has fijado una cosa? Qué prudente soy. A Frasquita, Frasquita, ya es Frasquita. Que no os he pedido en ningún momento a ninguna cantante, hombre o mujer, que nos hagáis una pequeña frase, un fraseo. Hombre, es que para eso hay que venir al teatro. Pero yo ya he venido, ya os he visto. ¿Y qué quieres que cante aquí ahora? Sé que no puedes, en fin, lo dejaremos para otro momento. Bueno, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Inés Ballesteros, Frasquita en este Carmen de Bizet, que ya ha sido representado en estos días de atrás, pero nosotros nos hemos colado previamente en esos preliminares que son tan habituales en el teatro. Gracias, encantado. un placer. Gracias, igualmente. Queridos y queridas prestosos y prestosas, pues ya llegamos al final, después de haber compartido nuestro tiempo y el tiempo de Inés Ballesteros, soprano, en ese personaje de Frasquita en la ópera de Carmen de Bizet, que ha sido el último título de esta temporada de ópera aquí en Oviedo, en el Teatro Campo Amor. Agradecer especialmente a Ópera Oviedo y a su jefa de prensa, Alicia Hultón, su colaboración para con Secretos de Asturias y el canal Prestosus siempre. Y nosotros no nos queda más que despedirnos de vosotros hasta un próximo Secretos de Asturias, aquí en el canal Prestosus de Caja Rural. Nos vemos pronto.